Hoy quiero compartirles una palabra, hoy en este día, que Dios me puso en el corazón de compartirles esta palabra. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Daniel 6. Así como en estos tiempos, en aquellos tiempos, y se vuelve a repetir la historia, como en estos tiempos, los hijos de Dios sufren persecuciones, sufren chismes, hay veces otras personas quieren meterte en problemas, calumnias, y todo eso en estos días está pasando. Pero los siervos de Dios, si confían en Dios, creemos que Dios nos puede librar de eso, como libró a Daniel. A Daniel lo libró de los leones en el pozo. Como dice la palabra, la escritura dice Daniel en tiempos de Darío. Daniel 6. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel era superior porque creía en Dios eterno, y pues los otros gobernantes no creían en Dios, solamente creían su mundo del dinero y todo eso. Pero este siervo de Dios, Daniel, él sí creía en el Dios eterno. Y si tú crees en el Dios eterno, te va a librar de todos esos leones que te acechan. Porque no van a pelear contra el ser humano, sino van a pelear contra Dios, con el Espíritu de Dios. Y si tu fe está puesta en Dios, Dios te va a librar de todo ese mal. Así como libró a Daniel en el pozo. De ahí, cuando los leones lo quisieron comer, no pudieron, porque en medio, allá dentro del pozo, estaba Dios. Dijeron, ¿quién es ese que está ahí? Pues era Dios mismo. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande a petición de cualquier Dios tu hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juraron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron ante el rey
y le hablaron del edicto real y no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley del Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y le fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera. A causa de él mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Así, tú si confías, así como Daniel, vas a ser librado de todo lo que te calumnian. Si de verdad, verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente tienes esa fe como lo tuvo Daniel, que aunque le calumniaron, aunque lo acecharon, él estuvo siempre orando a Dios con súplicas y alabanzas y adorando para que Dios lo librara de ese mal que le habían acechado a él. Hoy en estos días estamos también en la época de que lo mismo se vuelve a repetir, que le calumnian a uno, pero si uno cree verdaderamente en Jesucristo, en nuestro Dios eterno, Él te va a librar de la boca de los leones, porque esos son potestades, tinieblas que no se miran, pero andan en el aire, se le meten a los hombres terrenales, y ellos son los que acusan a los cristianos, a los que creemos en la palabra del cristianismo, la palabra de Dios. No somos los cristianos, sino tenemos una relación con Jesucristo, nuestro Salvador, y eso no es la iglesia lo que te va a salvar, no es la estructura. La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero verdaderamente si creemos en Jesucristo, Él nos va a ayudar de todo lo que se nos venga, así como en el tiempo del rey Darío, que querían acusar querían acusar a Daniel porque él seguía a un Dios vivo, eterno, quien confiaba en él, y como él oraba y vieron que no tenían que rendirle culto a otros dioses falsos. Entonces él creía en el Dios verdadero, el Dios eterno, y él oraba, y él dice que a ningún otro rey se le tenía que adorar. Y entonces
fue que Dios lo libró de eso, porque él no adoró otro Dios es falso, sino al Dios verdadero, al Dios eterno, al que nos describe aquí Daniel en el tiempo de Darío, un gobernante. Todos los gobernadores conspiraban contra Daniel, pero Dios estaba con él, así que Dios le cerró la boca a los leones. Y si tú crees en él y son calumnias que te han inventado, Dios va a cerrar la boca de esos leones rugientes que están en medio de ti y que son personas, pero que se les ha metido el mal espíritu de las potestades y las tinieblas que no se ven. Si esta palabra te ha llegado a tu corazón, léelo. Solamente viene en Daniel 6 y la palabra lo describe. A mí esto me da fuerzas para seguir adelante, como Daniel creía en Dios. Aunque el mundo se estaba cayendo, se estaba derrumbando, pero uno tiene que tener siempre la fe en Cristo Jesús, en nuestro Dios, que Él es el que tiene la última palabra, el que hace mover el cielo, el que hace mover la tierra y las estrellas. Dios te bendiga y te guarde, y cree que si estás en ese problema y tú le crees a Dios, Dios te va a ayudar y te va a dar la recompensa, te va a dar pues el gane, te va a dar todo el éxito. El gane de Dios es mejor, que te dé esa libertad, esa salida. Dios te bendiga y te guarde. Amén.